Sean bienvenidos estudiantes del módulo 1 de la unidad de Ciencias Básicas. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar para desarrollar el laboratorio de microanatomía referente al tejido conectivo. Los objetivos a desarrollar son: iniciaremos abordando las generalidades del tejido conectivo. Este tejido, como su nombre lo indica, forma un continuo con el tejido epitelial, músculo y tejido nervioso, y también con otros componentes de tejidos conectivos para conservar un cuerpo funcionalmente integrado. Casi todos los tejidos conectivos se originan del mesodermo. Forma el estroma de órganos como el riñón, el hígado, glándulas y gónadas. De acuerdo con la proporción y características de la matriz extracelular y de las células que componen los tejidos conectivos propiamente dichos, se pueden encontrar distintas variedades, tal y como lo muestra la imagen. Componentes del tejido conectivo. En algunos tipos del tejido conectivo, las células y las fibras son los componentes más importantes, mientras que en otros es la sustancia base la más importante, porque es donde ciertas células especializadas del tejido conectivo llevan a cabo sus funciones. En las imágenes podemos identificar los tres componentes esenciales: células, fibras y sustancia fundamental, todos indispensables para la función del tejido conectivo en el cuerpo. Componentes celulares. Las células del tejido conectivo se agrupan en dos categorías: células fijas y células móviles o transitorias. Las células fijas son una población celular residente que se desarrolla y permanece en el sitio del tejido conectivo en donde lleva a cabo sus funciones. Estas son una población estable y de vida prolongada que incluye fibroblastos, células adiposas, pericitos, células cebadas y macrófagos. Mientras que las células móviles circulan alrededor del torrente sanguíneo. Entre ellas encontramos macrófagos y células plasmáticas, entre otros, que abordaremos a detalle en este laboratorio. Iniciaremos abordando una a una las células fijas. Fibroblastos. Son las células más abundantes y difundidas. Pueden existir de manera conjunta como fibroblastos maduros e inmaduros. Los fibroblastos pueden encontrarse en estado activo o estacionario, y algunos histólogos establecen la diferencia. Llaman fibrocitos a las células inactivas. Son más pequeños y ovoides. Su núcleo es más pequeño, alargado y de tinción más oscura. Los fibroblastos activos son células fusiformes y alargadas que poseen un citoplasma de tinción en el microscopio óptico, con un núcleo ovoide que presenta uno o dos nucleolos y con un citoplasma generalmente poco visible. La porción más obvia de esta célula es el núcleo ovoide, granuloso y grande, de tinción más oscura, que contiene un nucleolo bien definido. La microscopía electrónica revela un aparato de Golgi notorio y retículo endoplasmático rugoso, abundante en un fibroblasto, en especial cuando la célula elabora matriz de forma activa, como en la cicatrización de heridas. En ocasiones, las proyecciones de los fibroblastos se unen y forman redes. Células adiposas. Las células adiposas o adipocitos son diferenciadas y no se dividen. Existen dos tipos de células adiposas que constituyen dos clases de tejido adiposo. Las células con una gota grande y única de lípido, llamadas células de grasa uniloculares, forman el tejido adiposo blanco, y las células con múltiples gotitas de lípido, denominadas células de grasa multiloculares, constituyen el tejido adiposo pardo. El color blanco, a veces amarillento o pardo, se refiere al color de la grasa en su estado fresco. El tejido adiposo blanco o unilocular formado por grasa blanca está presente en todos los mamíferos y es el tejido graso predominante. Los adipocitos almacenan grasa de forma continua. Son células esféricas, muy grandes, poseen únicamente una gran gota de grasa, la cual desplaza prácticamente todo el citoplasma, tanto el núcleo como el resto de los componentes citoplasmáticos, formando un fino anillo periférico.
Adipocitos pardos. La grasa parda está formada por adipocitos maduros que contienen no una, sino numerosas gotas de lípidos. Difieren de los adipocitos uniloculares en varios aspectos. Son más pequeños y poligonales que los de grasa blanca y su núcleo no se comprime contra la membrana plasmática. Además, contienen más mitocondrias que las células uniloculares. Estas se disponen en pequeños grupos, entre lóbulos de grasa unilocular, grasa blanca, pero se observa con facilidad el menor tamaño de las células pardas y sus núcleos centrales ligeramente deformados y sobre todo su citoplasma repleto de múltiples gotas blanquecinas que se corresponden con las inclusiones lipídicas. Células cebadas, mastocitos. Son unas de las células fijas más grandes del tejido conectivo. Tienen de 20 a 30 micras de diámetro, son ovoides y poseen un núcleo esférico en posición central. La característica de identificación de las células cebadas es la presencia de múltiples gránulos en el citoplasma. Se localizan en la totalidad del cuerpo en el tejido conectivo, en donde se concentran a lo largo de vasos sanguíneos pequeños. En la imagen observamos a los mastocitos teñidos de una coloración más intensa en un corte del cáliz renal. Y en esta otra los observamos teñidos de color azul ubicados en un corte de la mucosa y serosa del estómago. Macrófagos. Los macrófagos miden entre 10 a 30 micras de diámetro y tienen forma irregular. Su citoplasma es basófilo y contiene muchas vacuolas pequeñas y gránulos densos pequeños. Su núcleo excéntrico es más pequeño, se tiñe de modo más oscuro que el de los fibroblastos y por lo general no muestran nucleolos. El núcleo del macrófago es un poco característico porque es ovoide y casi siempre con una hendidura en un lado, de tal manera que se asemeja a un riñón. En la imagen observamos a un macrófago, azul, ingiriendo una bacteria, rojo, un proceso conocido como fagocitosis. El núcleo está representado en verde, las partículas rojas muestran partes ya ingeridas de la bacteria. En esta otra observamos un corte histológico de ganglio linfático, donde se identifican los macrófagos del tejido conectivo reticular. En cuanto a las células móviles tenemos a las células plasmáticas. El citoplasma de estas es intensamente basófilo, como resultado de un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. El núcleo esférico posee heterocromatina, que se irradia desde el centro hacia afuera y proporciona un aspecto característico de carátula de reloj o de rayos, con microscopía de luz como se muestra en la animación. Los monocitos se desarrollan en la médula ósea y circulan en la sangre. En el tejido conectivo maduran en macrófagos, que habitualmente tienen un periodo de vida de unos 2 meses. Los macrófagos localizados en ciertas regiones del cuerpo recibieron nombres específicos antes que se comprendieran por medio de su origen. Monocitos a los de la sangre y macrófagos a los del tejido conectivo. Ambos son miembros del sistema fagocítico mononuclear y poseen morfología y funciones similares. Luego de haber identificado a los diferentes tipos de células del tejido conectivo, el siguiente paso es clasificarlo. Este se clasifica en tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado que incluye cartílago, huesos y sangre. Los 4 tipos de tejido conectivo son laxo, denso, reticular y adiposo. Difieren en cuanto a su histología, localización y funciones. Existe una tercera categoría de tejido conectivo reconocida que es el tejido conectivo embrionario. Ahora los veremos en detalle. Tejido conectivo laxo, areolar. Este presenta una matriz extracelular abundante y de aspecto claro porque la sustancia fundamental es muy abundante. Sin embargo, también hay fibras de colágeno, elásticas y reticulares en algunos órganos. En esta imagen se aprecian bien sobre todo las fibras elásticas que son largas y delgadas, mientras que las fibras de colágeno son más cortas y gruesas. El tejido conectivo laxo se integra con una disposición laxa, o dicho en otras palabras, carente de rigidez de fibras y células dispersas incluidas en una sustancia fundamental o base, semejante a un gel. Las imágenes muestran tejido conectivo laxo. Este es un corte de la mucosa y submucosa del intestino delgado.
y en esta otra lo observamos de color verde azulado, situado entre los conductos eferentes del testículo. Tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo denso posee la mayor parte de los mismos componentes que se encuentran en el tejido conectivo laxo, con la diferencia que contiene mayor abundancia de fibras y menos células. La orientación y disposición de las fibras de colágeno en este tejido lo tornan resistente a la tensión. Cuando las haces de estas fibras están dispuestas en forma paralela u organizada, el tejido se conoce como tejido conectivo denso regular, y cuando los haces se disponen al azar, el tejido se denomina conectivo denso irregular. El tejido conectivo denso regular posee una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras de colágeno que se ordenan generalmente en haces gruesos densamente agrupados y orientados en cilindros u hojas paralelas. La sustancia fundamental y las células ocupan poco espacio. La imagen muestra un corte histológico del tendón. Mientras tanto, el tejido conectivo denso irregular posee abundantes fibras de colágeno sin un ordenamiento. Las células son escasas y es típico que sean en su mayoría fibroblastos, como lo observamos en este corte de la dermis visto en el microscopio al 100 por. En los tejidos especializados, iniciaremos abordando el tejido adiposo. Este se clasifica en dos tipos. El constituido por adipocitos uniloculares, donde cada célula contiene una gota de lípido que confiere al tejido un color blanco, tiene abundancia de vasos sanguíneos que forman redes de capilares en todo el tejido, y el formado por adipocitos multiloculares, que pueden parecer de color canela a pardo rojizo por su vascularidad extensa. Este tejido es muy vascular porque los vasos se localizan cerca de los adipocitos. Cartílago. El cartílago tiene células especializadas que secretan matriz. Estas células se dividen en tres tipos: condrogénicas, condroblastos y condrocitos. La matriz extracelular de este tejido está compuesta por sustancias relacionadas con las fibras de colágeno y las elásticas. Y a su vez, el cartílago se clasifica en tres tipos de acuerdo con las fibras que se encuentran en la matriz. Cartílago hialino. Es una sustancia flexible, semitransparente. Las células del cartílago se clasifican en células condrogénicas. Se derivan de las células mesenquimatosas y pueden diferenciarse en condroblastos y células osteoprogenitoras. Condroblastos, de la capa celular interna del pericondrio. Condrocitos. Son condroblastos rodeados de matriz. Los que se encuentran cerca de la periferia son ovoides, en tanto los situados más profundos en el cartílago son más redondos. En esta imagen se observa el pericondrio en la parte de arriba, el cual tiene dos capas externas, una fibrosa o pericondrio fibroso que contiene colágeno y fibroblastos, y una capa celular interna constituida principalmente por células condrogénicas que se dividen y diferencian en condroblastos en color rosa, que comienzan a elaborar matriz. Se identifican con núcleos más grandes. Cartílago elástico. Tienen una matriz que contiene fibras elásticas además de colágeno. Está rodeado por pericondrio. En la imagen se observa una capa de tejido conectivo denso, compuesto de fibras elásticas con una tonalidad morada. Se ven los núcleos de los condrocitos dentro de lagunas. Fibrocartílago. A diferencia de los otros dos tipos de cartílago, hialino y elástico, este no posee pericondrio. Muestra una cantidad escasa de matriz y tiene haces de colágeno. Muchas veces los condrocitos del fibrocartílago están alineados en hileras paralelas alternadas con haces gruesos y burdos de colágeno, que tornan paralelas las fuerzas de tensión que soporta este tejido. Los condrocitos del fibrocartílago suelen surgir de fibroblastos que comienzan a elaborar proteoglucanos. Esta es una fotomicrografía de cartílago donde se observan los condrocitos alineados identificados con un óvalo naranja mezclados con haces gruesos de fibras de colágeno señalados con una flecha. Hueso. Se integra con células situadas en una matriz extracelular calcificada, formada de fibras y sustancia fundamental. Las células incluyen
células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos, que secretan matriz. Cuando estas células quedan rodeadas por matriz en espacios denominados lagunas, estas se tornan inactivas y se conocen como osteocitos. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas. Los osteoblastos, derivados de las células osteoprogenitoras, cada una se rodea a sí misma con la matriz ósea que acaba de elaborar. Cuando esto ocurre, la célula encerrada se denomina osteocito, con forma ovoide aplanada, con grandes prolongaciones, y el espacio que ocupa se conoce como laguna. Los osteoclastos son macrófagos del tejido óseo. Se trata de células multinucleadas gigantes pertenecientes al sistema mononuclear fagocitario de forma poligonales. Al observar macroscópicamente un hueso largo cortado longitudinalmente, se revelan dos tipos de estructura ósea. El hueso muy denso en el exterior es hueso compacto y se conforma con capas delgadas. Cada sistema se forma con cilindros de láminas dispuestas de manera concéntrica alrededor de un espacio vascular, conocido como canal aversiano, osteonas. Los osteocitos en sus lagunas se dispersan a intervalos regulares entre las láminas. Tejido sanguíneo, sangre. Es un tejido conectivo especializado compuesto de elementos formes. Eritrocitos o glóbulos rojos son células en forma de un disco bicóncavo que no tienen núcleo y mitocondrias. Leucocitos o glóbulos blancos son las células nucleadas y están las granuladas, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y las agranuladas, linfocitos y monocitos. Y por último, los trombocitos o plaquetas, las cuales son fragmentos celulares pequeños, en forma de disco sin núcleo. De esta forma damos por concluido el laboratorio número 2 de microanatomía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Por su atención, muchas gracias.